desarrolla en el consultorio durante una sesión semanal entre el analista y su paciente. Parece una tarde tranquila, el consultorio se encuentra en silencio y el paciente llega. Perdón, hoy no puedo hablar tan bien. Me acaban de quitar una muela. Me duele, pero igual vine. Para que, pues, vea que vine. Está bien. Puede comenzar cuando quiera. Yo pensé en cancelar, pero sentí que si lo hacía, usted iba a enojarse o pensar que no me interesa. Además, le mandé mensaje ayer en la noche, pero no respondió. Pensé que quizá estaba cansado de mí. Podemos hablar de eso si gustas. Es que no sé, siento que si cancelo o no vengo, o si no escribo, usted se va a hartar o me va a dejar. ¿No tiene nada que decir? Dígame algo, ¿estoy haciendo algo mal? Puedes seguir hablando. Vine así, inflamada, sin poder hablar, porque pensé que si no venía usted se iba a decepcionar de mí. Podemos continuar cuando esté lista. Está bien. Bueno, en esta escena se puede ver una de las situaciones más frecuentes en el trabajo psicoanalítico, la transgresión del encuadre. Aunque parece que el paciente simplemente llegó a sesión después de una cirugía dental, en psicoanálisis nada es una casualidad. Su dificultad para hablar rompe la posibilidad de la sesión libre, que esto es central en el dispositivo analítico. El paciente revela el sentido inconsciente de esta acción cuando dice: vine para que usted vea que sí vine. Aquí aparece la culpa, el miedo a decepcionar al analista y la fantasía de que él lo esté evaluando. Esa es una forma de resistencia que Freud describe como actos que buscan evitar o desviar el trabajo analítico. Además, la paciente menciona haber escrito al analista fuera del horario establecido. Este intento de contacto rompe otro aspecto del encuadre y suele expresar una mezcla de ansiedad y búsqueda de una figura disponible de inmediato, muchas veces cargada de significados infantiles. Cuando el analista no responde, la paciente lo vive como ser ignorado, lo cual reaviva experiencias previas y muestra cómo funciona la transferencia. El analista no regaña ni cede, mantiene una posición neutral, sosteniendo el encuadre para que esas transgresiones puedan ser comprendidas y no actuadas. En el psicoanálisis, estas rupturas no son errores, son material clínico que permite entender cómo la paciente se relaciona, qué teme perder y qué espera del otro. En resumen, cada transgresión del dispositivo, venir incapacitado a hablar, escribir fuera de sesión, temer el enojo o el abandono del analista, es una oportunidad para analizar la dinámica inconsciente del paciente y así avanzar dentro del proceso terapéutico. La siguiente escena se llevó a cabo en una de las tantas sesiones que ha tenido el analista con el paciente dentro del consultorio. Un consultorio con tonos neutros, pero que también refleja tranquilidad, sin ruidos fuertes y sin ruido visual. Así como la sala de espera, en la cual estaba sentada la paciente. Al aparecer el terapeuta, la pasa de sesión y sucede lo siguiente. El problema es que nadie me entiende, nadie. En el trabajo, en mi casa, en la calle, y esta semana ha sido peor. Tengo un tic del ojo izquierdo. Cuando mi jefe me mira, ¡pum!, empiezo a temblar. Es tan molesto que he tenido que usar gafas de sol en la oficina. Y no tiene nada que ver conmigo, es la gente. Pero no dice nada. ¿Me está escuchando? Siento que le hablo de la guerra mundial y usted está pensando en la cena. ¿No va a notar lo que le dije? Lo del tic en el ojo izquierdo. Es el único dato importante que he dado. ¿Lo dejaría? El tic en el ojo izquierdo y el sentimiento de que el problema siempre está afuera, en la gente, en el ambiente. Y ahora ese sentimiento de que yo no estoy escuchando. Síganme contando lo que se le venga a la mente, sin importar lo lejos que esté del ojo o del jefe. Pero no se me ocurre nada más. Solo me molesta la gente. El tic es lo que me importa. Y si pide que hable de otra cosa,
voy a hablar de mi perro. Tampoco me hace caso. No sé, el perro. Se llama Hércules. Pero de fuerte no tiene nada. Le tiene miedo a los aspiradores. Hércules, el perro, que no es fuerte y que le teme a las aspiradoras, ¿no? Es algo tan concreto. Podría tenerse en esa imagen, en el medio de la aspiradora, y decirme qué otra cosa se le ocurre sin ponerse a pensar. No sé. Es tonto. Pero la aspiradora suena como una serpiente. Una serpiente. ¿Y qué? Doctor, esto no tiene sentido. Yo lo que quiero es que me quite el tic. Dígame, ¿usted cree que necesito un descanso? ¿O que tengo que renunciar? Dígame su opinión de experto. No me deje aquí adivinando. Mire, quiere que yo le dé una respuesta, que le diga qué hacer con su trabajo, con su vida. ¿De dónde viene esa necesidad de que yo decida por usted? Lo de la serpiente y la aspiradora, ¿cómo encaja esa imagen en su búsqueda de una solución externa? Ahora sí, vamos con la parte teórica de todo lo que sucedió en esta escena. Lo que pasa aquí es que vamos a hablar sobre el tomo 12 de Freud, donde habla sobre consejos al médico. Entonces, dentro de esta escena se utilizaron 4 consejos. Vamos con la teoría. El primer consejo utilizado es la atención parejamente flotante. Si el analista intenta esforzar la atención y seleccionar lo que le parece importante, como en este caso de la escena, el tic, y sobre todo lo que parece tonto, entre comillas, en esta escena, si hablamos como si fuera el perro o la serpiente, esto corre el peligro de solo descubrir lo que ya sabe. Es decir, impone su propia censura y sus prejuicios teóricos al material. La atención flotante, en cambio, permite que el inconsciente del analista capte las conexiones que el consciente no puede ver aún, tratando al síntoma principal y a la ocurrencia marginal con el mismo valor inicial. Como segundo consejo, tenemos el no tomar apuntes. No hay que hacerlo, de verdad, no. A lo mejor después, ¿no? Como billetas. Pero dentro de esta escena y dentro de la teoría, Freud decía que se debía evitar la anotación para no caer en la selección perjudicial y no desviar la energía mental. Por lo que, al no escribir, el terapeuta confía en que solo los elementos genuinamente relevantes, los que son cargados del afecto inconsciente, serán retenidos por su memoria inconsciente, los cuales se usarán después, fuera de sesión, para la labor de la síntesis. Luego tenemos el tercer consejo. Como tercer consejo utilizado se habla sobre la abstinencia del médico, en la que Freud habla que el inconsciente del médico debe orientarse como órgano receptor hacia el inconsciente emisor del paciente. Esta regla, junto a la del espejo, que ahorita hablamos un poco sobre eso, implica dar el paso desde la actitud del médico hacia el tratamiento analítico. Esto se puede observar justamente en la escena cuando el analista invita al paciente a seguir la imagen de la serpiente. Está usando su inconsciente purificado para saber que esta asociación es valiosa, pero no muestra nada de sí mismo, que es la regla implícita de la abstinencia. Evita la sugestión y la contratransferencia, asegurando que el paciente alcance el insight por su propia misma experiencia, no por una directriz del terapeuta. Y como cuarto y último consejo, se utilizó lo llamado técnica de opacidad, la regla del espejo, en la cual el analista debe ser impenetrable, actuando como un espejo justamente al reflejar lo que el paciente muestra, lo cual esto se vio en la escena donde el paciente exige un consejo práctico y no una opinión del experto. Dice, dígame su opinión. El analista se niega a asumir esta responsabilidad que el paciente le está dando o a revelar justamente sus propios sentimientos, lo que evita que el analizado desarrolle una curiosidad por la vida del médico e impulsa a que la transferencia se analice en lugar de ser satisfecha. Entonces, es todo por esta escena. Esta historia sucede en un consultorio pequeño, de paredes claras, que parece más antiguo que el edificio mismo. Desde que empecé a trabajar ahí, siento que no soy suficiente. Todos saben más que yo, hasta el becario. Los veo y siento que
Me siento como una niña que no entiende nada. Un niño. Sí, no sé. Como si esperaran que yo supiera todo y no puedo. Y mi jefe se ríe de esa forma, como si fuera obvio que soy inútil. Me enoja mucho, pero no digo nada. No quiero que piensen que soy una resentida. Esa risa, ¿a quién le recuerda? A mi papá. Cuando llegaba con mis calificaciones y me decía, ¿eso es todo lo que puedes dar? Me duele. Aquí. Sigue hablando. Creo que ya no quiero decir nada. Eso también dice algo, Natalia. Hora de teoría. El analista no interviene para solucionar ni acomodar y mucho menos para ofrecer estrategias. El analista permite que el síntoma hable, que la repetición emerja. El paciente llega con el discurso laboral, pero el inconsciente lleva a otro registro. Por ejemplo, el retorno del padre, el peso del ideal, la deuda con lo que debería ser. El analista no rescata, no llena el silencio, no lo utiliza ni lo instruye, lo confronta con su falta. El paciente busca una explicación adulto a adulto, pero el inconsciente lo devuelve a un lugar infantil, aquel donde el otro juzga y mide. En la palabra niño aparece el desplazamiento. No se trata del jefe, se trata del padre cuya risa reactiva una castración simbólica. No eres suficiente. El síntoma laboral es apenas el escenario. La escena primitiva vuelve a representarse. El analista no intervino con una solución porque no cura el síntoma, abre la vía al deseo. Cuando el paciente dice no quiero decir nada, el analista responde, eso también está diciendo algo. Es decir, la resistencia habla, el silencio habla. La negativa forma parte del discurso del inconsciente. El analista no ofrece contención emocional inmediata, sostiene la transferencia, pone al paciente frente al espejo de su propio deseo y de su impotencia. No se posiciona como padre sustituto, ni mucho menos como guía benevolente. Permite que el sujeto se confronte con aquello que no puede controlar, porque en el consultorio psicoanalítico no se trata de mejorar al yo, sino de escuchar aquello que el yo intenta tapar, que es la angustia, la falta, la historia que no se quiere recordar. Esta historia tiene su origen en el aula de una facultad de psicología de un país muy lejano. Cierto día, los estudiantes iban a exponer su proyecto final de investigación y pues esta era una investigación. Esta investigación los consumió durante mucho tiempo y Natalia va a pasar a clases, o sea, frente al aula, a exponer lo que le corresponde, pero sin saber que el docente iba a generar un momento muy polémico. Pues cuando llega el momento de que ella empezara a hablar, la joven se queda atónita, ninguna palabra podía pronunciar, y eso que sus cuerdas vocales estaban bien desarrolladas. Ante esto, este docente la empieza a cuestionar. Bueno, ya para darle cierre a este curso, lo que venimos trabajando a lo largo de este semestre, vamos a concluir con el producto integrador de aprendizaje para que pasen voluntario a exponer, porque yo sé que ustedes son súper buena gente y que les encanta la clase. Entonces, ¿quién se ofrece, chavos? Ustedes, Natalia, ¿verdad? Bueno, pásale. Entonces va a hablar sobre Sigmund Freud. Quiero que me dé la mejor exposición que tiene para esta clase. Por favor, Natalia. Pues Sigmund Freud, pues el padre del psicoanálisis. ¿Qué más?
Tiene tiempo, ¿eh? Sí. Pues el padre de psicoanálisis. Qué padre, qué padre. ¿Qué más? ¿Te has preparado para la clase, Natalia? Sí. Todo este tiempo de trabajo para que al final te quedaras así como una estatua. Si ustedes, chavos, no se toman las cosas en serio, ¿cómo quieren avanzar? Si el devenir analistas es lo que les interesa, tienen que comprometerse y no echarse a la hamaca como en este caso lo hizo Natalia. Maestro, me ganaron los nervios. Pido una disculpa. Ahora resulta que esta muchacha no tolera la castración, le he revivado a su padre, se me ha revelado tal cual infante, pero yo no soy ese, Natalia. Guarde silencio, por favor, y siéntese. Ha perdido sus puntos. Veamos ahora el mundo intrapsíquico del docente. Este maestro sabedor resulta que ni siquiera es pedagogo, que la estrategia de aprendizaje, o sea, la de exponer frente al aula, la aceptó porque así lo dicta el programa. Digamos, él dice, si está ahí las cosas es por algo, ¿no? Poco conocimiento tiene sobre el proceso universal de adquisición de aprendizaje o de conocimientos. Si bien no son simples fórmulas, hay toda una corriente de pensamiento orientada hacia cómo se aprende aprendiendo. Este profesor, desconocedor de esto, no puede ver lo que su ignorancia académica engendra. ¿Es todo culpa del docente o del estudiante? Ambos son partícipes. ¿Cuáles son los lugares indicados? Este es un claro ejemplo de cómo el psicoanálisis, como conocimiento, como teoría, puede ser utilizada para fines alejados a una situación analítica, en donde el poder se puede disfrazar de conocimiento, o de títulos, o de maestrías, o de doctorados, escudándose en una teoría. He notado que cuando se acerca a algo que parece importante, hace un giro brusco hacia temas un poco más ligeros. ¿Qué es lo que pasa ahí, Natalia? No sé. Me pongo a hablar del clima o de cualquier tontería. No quiero pensar en otro. ¿Qué es eso otro? ¿Usted? O más bien, ¿cómo me siento aquí? Es extraño. Usted es tan distinto a los hombres que he conocido. No me juzga, no se desespera. Es como si realmente me viera. ¿Y cómo es para usted sentirse aquí así? Es un alivio. A veces siento que aquí no tengo que pelear por un espacio. Con mi papá era distinto. Él me daba todo, pero nunca sabía quién era yo. Hacía ruido para ver si me veía. Y hoy al sentirse vista, ¿qué aparece? Aparece algo que me asusta, pero siento que si lo tengo a usted, ya no estoy roto. Y eso se siente como amor, como, no sé, es fuerte. Está apareciendo algo muy intenso y llega justo en el momento en que intentamos acercarnos a algo muy difícil, Natalia. ¿Y qué tiene de malo? Si usted también sintiera algo, sería más fácil. Si usted quisiera, yo podría dejar esa historia atrás y ya no tendría que hablar de lo triste. Entiendo cuánto desea que esto resuelva el dolor, pero si yo respondiera como usted me está pidiendo, estaríamos moviéndonos hacia algo que no es el trabajo que hacemos aquí. Lo que importa ahora es entender qué lugar ocupa este sentimiento, porque aparece justo en este punto. Entonces, ¿cree que estoy exagerando? No va por ahí. Lo que siento es que esto necesita ser entendido, no tiene que ser actuado. Y que algo importante estaba por aparecer antes de que usted dijera todo esto. ¿Recuerda que estábamos hablando? Estaba hablando de mi papá y de cómo él nunca me vio. Durante esta sesión,
Se comienza señalando una cosa notoria en el discurso de la paciente, lo cual venía siendo que estaba evitando estas asociaciones que provenían cada que se hablaba de algún tema, podría decirse incómodo o algo que parecía asomar con cierta dificultad, lo cual es señalado por el terapeuta de una manera en la que pues se dirija hacia esas cosas que se están evitando hablar. Y aquí ella señala que siente entonces como cierta vergüenza, siente que cada que está en sesión siente algo particular que le impide hablar de cosas, podría decirse, importantes o conflictivas en su vida, sino que termina hablando de cosas triviales. A esto se le hace también un cuestionamiento para observar, bueno, qué hay detrás de eso. Y menciona que lo que siente no es en cuestión a estas cosas, sino que lo que siente cuando está frente a él, frente al terapeuta. Esto lo menciona como una sensación nueva, como una sensación de sentirse vista, de sentirse valorada y que no tiene que ser como un esfuerzo para llamar la atención, cosa que recuerda con su padre. Su padre le ofrecía una atención, podríamos decir, distinta. Estaba, pero de algún modo estaba ausente en otros aspectos, lo cual pues era lo que buscaba al final de cuentas, lo que ella en verdad quería, recibir ese tipo de atención. Y al tener este gran contraste entre una persona que parece escucharle, le hace sentir que tiene un lugar frente a también este otro lugar con el padre, donde no recibía ese tipo de atención, le hace despertar algo, y esto que despierta lo menciona con esta cualidad de amor, aunque dice no estar tan segura de esta palabra. Aquí es donde hay dos puntos relevantes que mencionar acerca de los textos que se han venido trabajando en relación al amor de transferencia, lo cual se mantiene también en relación ya a otros textos técnicos acerca de la abstinencia y de cómo la dirección de la cura, la dirección del tratamiento hacia la cura debe ser justamente fijada, pero esto manteniéndolo siempre a través de la abstinencia. Y con abstinencia nos referimos a justamente no caer, no ceder, se podría decir, ante esta necesidad de la paciente, pero también, pese a que se menciona este aspecto de no como acceder ante esta súplica de amor, también hablamos de también la prohibición de desviar este mismo amor, es decir, podremos decir evitar hablar del tema o verlo como menos importante, sino que justamente siguiendo con el hilo de la sesión, hay algo que es muy relevante y es que no se deja de lado este tema, sino que justamente se indaga en ello como una herramienta para poder justamente atravesar algunas de las conflictivas que existen frente a esta supuesta cumplición de lo necesitado, que es en este caso este amor o atención del padre, y ahora justo el hecho de no acceder permite enfrentarse a que, bueno, parece que lo que está buscando en este lugar, pese a que es un sentimiento que se podría comentar como real, más bien no parece que sea principalmente hacia la figura del terapeuta, sino que algo es depositado en base a las experiencias previas con su padre. Aquí el terapeuta justamente escucha y escucha sin juzgar. Le señala esta intensidad de las emociones y de algún modo también mantiene la calma. Esto mencionándole incluso que si aceptara, si le correspondiera este deseo, ella se sentiría completa, esta tristeza desaparecería. Y que aunque esa sensación parezca ser verdadera, estos sentimientos de amor aparecen justo cuando hay algo que le duele. Y más allá de actuar frente a este tipo de emociones, es preferible darle un lugar para entenderlas y entender el cómo las relaciones que surgieron en su infancia le llevan a tener esta dinámica con sus actuales relaciones, donde justamente está esperando recibir esta atención, de alguna forma podríamos decir pasiva, y ahora que hay alguien que activamente le está dando algunas cosas que quiere, es donde surge esta nueva sensación, y que más allá de denegarlo, en un sentido de evitarlo, de algún modo hay que permitir que se le dé lugar a eso. Aquí es donde proceder debe ser de una manera cautelosa, sin acceder o sin permitir que estas emociones, un tanto incluso explosivas, terminen involucrándose en el tratamiento de una manera nociva, es decir, volviéndose parte del síntoma. Entonces, en lugar de poder darle una posición en la que esto sirve como herramienta para el análisis, teniendo claro en cuenta los límites éticos y la técnica adecuada que usar en cada momento.